Bueno muchachos, buenos días. Hoy continuamos con la unidad 3, capítulo 3 del libro de Sengel. Ecuación de estado de gas ideal. Entonces, primero comencemos con la definición de qué es la ecuación de estado. La ecuación de estado, como muchos conocemos, para gases ideales, es aquella que establece las relaciones de temperatura, presión y volumen. Es cualquier ecuación que relacione esas tres variables. Ahora definamos qué es un gas y qué es un vapor. Un gas es una sustancia en fase gaseosa que presenta una temperatura mayor que la temperatura crítica. La temperatura crítica, si acordamos, el punto crítico es aquel donde el líquido saturado y el vapor saturado en ciertas condiciones se dan en un solo punto. Y ahí en ese punto crítico se presenta la temperatura crítica, y si analizamos el volumen en la variable independiente, vamos a tener que ese va a ser el volumen específico crítico, por ejemplo. Y el vapor como tal es una sustancia en fase gaseosa que presenta una temperatura inferior a la temperatura crítica, o sea, la que se da en el punto crítico, y esa es la definición entre gas y vapor. ¿Cierto? Acordémonos que este es el diagrama de fase de T versus B, ¿cierto? Vemos las regiones ya estudiadas: líquido comprimido, líquido saturado, región mezcla líquido-vapor, vapor saturado y vapor sobrecalentado. La ecuación de estado, ya como la hemos visto en algún momento, la ecuación de estado como tal representa el comportamiento de tres variables: la relación P, T y volumen. Esta R es una constante del gas. Aquí de esta ecuación podemos despejar B que es inversamente proporcional a la presión. P por presión por volumen específico es igual a la constante de gas por temperatura. Esta R se define como R sub U sobre M, siendo R sub U la constante universal de los gases y M la masa molar. Esta RU es la constante universal de gases, y como tal en el libro de Sengel vemos muchos valores de R sub U en diferentes unidades. Traemos estos valores. La ecuación de estado se puede representar en varias expresiones. La primera que ya vimos, P por volumen específico es igual a RT, la que vimos en la diapositiva anterior. Por definición tenemos que la masa molar es igual a la masa sobre el número de moles. Despejando masa, tenemos que la masa va a ser igual, este n que divide a la masa multiplicaría a la masa molar. Entonces tenemos que la masa igual a la masa molar por el número de moles. Los valores de R y M de muchas sustancias se presentan en la tabla 1 del libro de Sengel. Esta ecuación, como se ha dicho, la primera forma de plantear la ecuación, la que hemos visto, PV igual a RT, que es esta misma. Nosotros también, por definición, podemos replantear que el volumen específico es igual al volumen del sistema sobre la masa. Reemplazamos donde va volumen específico por volumen sobre masa, va a ser igual a RT.
Ahora, esta masa que divide pasaré a multiplicar a R por T. Entonces tenemos que P por volumen es igual a M por R por T, es decir, masa por la constante por T. Esa es otra forma de escribir la ecuación. Luego, si tenemos que PB igual a MRT, que tiene un color rojo, esta es otra forma de escribir la ecuación de estado. Nosotros podemos reemplazar, por definición sabemos que la masa es igual a la masa molar por el número de moles. Entonces vamos a tener que P por B es igual, donde va la masa, reemplazamos masa molar por número de moles. Y obviamente el término RT sigue siendo este término. Acá, ahora, tenemos que P por B es igual a N RU por T. ¿De dónde sale ese RU? El RU sale de que la constante R es igual a RU sobre M. Entonces, RU es igual a M por R. Entonces, esta M por esta R se transforma en R sub U. Entonces vamos a tener que P por B es igual a N por R sub U por T. Esa es otra forma de escribir la ecuación del estado. Ahora, si nosotros dividimos de esta ecuación, si nosotros pasáramos este número de moles a dividir a este lado de la ecuación, pasa a dividir al lado izquierdo de la ecuación ese número de moles, vamos a tener RU por T. Sin embargo, ese volumen sobre número de moles es igual al volumen molar específico. Entonces también la podemos expresar como P, volumen molar específico es B con una rayita, va a ser igual a R sub U por T. Este sería otra forma de expresar la ecuación de estado, otra forma válida para calcular la ecuación de estado, cualquier propiedad. Ahora también de la ecuación de estado, nosotros tenemos que P por volumen es igual a masa por RT, ya lo hemos definido. Nosotros podemos tener dos estados, un estado 1 y 2. Podemos tener un estado 1 y un estado 2. Ese estado 1 va a tener una presión 1, va a tener un volumen 1 y va a tener una temperatura 1. Si se da determinado proceso que pase de estado 1 a 2 en el equilibrio, vamos a tener presión 2, volumen 2 y temperatura 2. Si nosotros evaluamos esos estados que hay una masa fija de gas en ese proceso, la masa permanece constante, nosotros podemos establecer que P de esta ecuación, podemos establecer que P por B sobre T en un M, esto es igual a una constante.
Para el estado 1 vamos a tener P1 por B1 sobre M1 sobre P1. Y para el estado 2 vamos a tener, bueno, esto es igual a R. La R es una constante como tal. Vamos, en el estado 2 vamos a tener P2 P2 B2 M2 y T2. Esto será igual a constante también. Nosotros podemos igualar, como ambos están igual a una constante, nosotros podemos establecer de estas dos ecuaciones P1 B1 sobre M1 por P1 es igual a P2 volumen 2 sobre M2 por P2. Como la masa, si el sistema presenta durante el proceso una masa fija, se analiza una masa fija, tenemos que M1 es igual a M2. Entonces si M1 igual a M2, nosotros podemos acá cancelar las M's, porque si esta M divide pasaría a multiplicar, y M1, si M1 es igual a M2, entonces es una cantidad dividida por el mismo valor, se cancela, y por lo tanto vamos a expresar que podemos ya determinar esta relación, que es esta. Si conocemos el estado P1, B1, T1, P2, B2, T2, esta es una equivalencia que podemos también resolver los problemas cuando hay un cambio de estado en una masa fija, donde podemos calcular, por ejemplo, una presión 2, una presión después del proceso, una presión, si conozco la presión, volumen, temperatura en el punto 2, en el estado 2, y conozco la temperatura 1 y el volumen 1, puedo hallar P1 y así análogamente con las otras variables. Si podemos analizar cuando se escucha isotermas, isotermas son procesos donde los cuales, si se analizan las tres variables presión, volumen y temperatura, en un diagrama de P versus V, presión versus volumen, aquellas líneas, isolíneas, donde en el mismo proceso se da temperatura constante, se conocen como isotermas. Entonces, a mayores temperaturas, T1, T3 mayor que T1, vamos a ver que el comportamiento de las isotermas se va en este sentido. A mayor temperatura las curvas se desplazan hacia la derecha de este gráfico. En este ejemplo del libro de Senge nos dice para la ecuación de estado que usamos anteriormente, de las relaciones de un estado 1 y 2, el enunciado es el siguiente. Dice: la presión manométrica de un neumático de automóvil se mide con 210 kilopascales antes de un viaje. Es decir, tenemos una presión 1 de 210 kilopascales y 200
20 kilopascales después del viaje, es decir, la presión de manométrica de ese neumático antes P1, estamos analizando como el sistema es la llanta, el neumático. P2 sería 220 kilopascales en una ubicación donde la presión atmosférica es de 95 kilopascales. Esto quiere decir que es la presión atmosférica local. Suponiendo que el volumen del neumático permanece constante y la temperatura del aire antes del viaje es de 25 grados, determine la temperatura del aire del neumático después del viaje. Listo, entonces, ¿cómo se analiza ese problema? De los datos, ¿qué datos tenemos? Tenemos presión 1, que es 210 kilopascales, tenemos presión 2, presión 2 es 220 kilopascales, kilopascales. También nos da la presión atmosférica local, la presión atmosférica es igual a 95 kilopascales. Otro dato que nos da la enunciado que dice que el volumen es constante, quiere decir que el volumen 1, volumen del estado 1, el volumen del estado 1 es igual al volumen del estado 2. Nos da la temperatura, la temperatura del aire antes del viaje es 25 grados Celsius, temperatura 1, ...25 grados Celsius. Nos pide hallar la temperatura. ¿Cuánto es el cambio de temperatura después del recorrido del viaje? Se supone que se calienta. Listo, entonces esta presión 1 es la presión manométrica, es decir, la presión solo del aire dentro del neumático. Entonces la presión absoluta va a ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces la presión 1 va a ser igual, la presión 1 es 210, que es esta presión, más los 95 kilopascales de la presión atmosférica. Esto me da un resultado de 305 kilopascales. Hacemos lo mismo con la presión 2. La presión 2, presión absoluta, es presión manométrica más atmosférica. Entonces la presión 2, presión después del viaje, es 220 kilopascales más 95. Acá se equivocó el libro, acá es 95, porque es la presión atmosférica local. Acá es 95. Y eso me da un total de presión 1, 305, presión 2, 315 kilopascales, es decir, subió 10 kilopascales. Tenemos que la temperatura 1 es 25 grados Celsius, pero recordemos que en la ecuación de estado nosotros trabajamos la temperatura en Kelvin. A esto le sumamos 273.15 o 273 Kelvin, 25 más 273 me da un valor de
298 Kelvin. Esto es igual a 298. Profe, qué pena. Sí, señor. ¿Puede volver a repetir la temperatura? A la temperatura, como está en grados Celsius, nosotros lo vamos a convertir a grados Fahrenheit. ¿Cuál sería la conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit? Le sumamos a grados Celsius 273 y el resultado que me dé me va expresado en Kelvin, temperatura absoluta. Entonces, ¿qué es 298 Kelvin? Es 25 grados Celsius más el factor de conversión, que es 273, y 25 más 273 me da este valor de 298, que eso es lo que estamos haciendo acá. Listo, ya teniendo los valores de P1, P2 y T1, nosotros planteamos la relación que deducimos anteriormente. Tenemos que P, presión 1 por volumen 1 sobre T1 es igual a P2 por V2 sobre T2. Entonces, como acá nos dice que los volúmenes permanecen constantes, entonces volumen 1 es igual a volumen 2. Esto quiere decir que matemáticamente se cancela y vamos a tener que P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Si nosotros analizamos acá, nosotros analizamos, presión 1 lo tenemos, presión 2 la tenemos, temperatura antes del viaje, que este 1 la tenemos, que es este 298, podemos despejar para calcular T2, que es lo que nos pide el ejercicio. T2, despejando esta ecuación, T2 pasaría a multiplicar acá, esa presión 1 pasaría a dividir a presión 2, temperatura 1 pasaría a multiplicar a T2. La ecuación despejada quedaría de esta forma. Y ahora simplemente vamos a reemplazar. Presión 2 es igual a 315, que es este valor. Presión 1 es 305, la presión del aire en el neumático antes del viaje es 305, ya tenemos este término, y la temperatura 1 es este mismo 25 más 273, que es 298. Estos 298 el autor lo reemplaza en la ecuación, pero ustedes lo pueden hacer antes y simplemente acá lo colocan 298 Kelvin. Y si vemos acá en unidades kilopascales, con kilopascales se cancela y las unidades te van a quedar en Kelvin. 307.8 Kelvin. Podemos convertir esos 307.8 Kelvin restándole 273. Y eso nos da un valor de 34.8 grados Celsius. Es decir, antes, si la temperatura antes era 25 grados y pasó a 34.8 grados, eso indica que hubo un calentamiento del aire en el neumático. Ahí hemos resuelto lo que nos pide el ejercicio. Profe, y a la hora de resolver este ejercicio, ¿toca graficarlo? Sí, pueden colocar estado 1, estado 2 y hacer el diagrama dependiendo del problema. Pero si ya igual esta relación te permite a ti calcular todo, pues ya puede que no sea necesario la gráfica. La gráfica uno la hace para facilitar la comprensión del problema en cuanto haya que analizarlo para deducir qué variable hay que calcular, qué se requiere y así sucesivamente. Ahora vamos a la definición de qué es un gas ideal.
Un gas ideal como tal un gas ideal se considera como una sustancia es imaginaria que obedece a la relación PV, la que hemos planteado. PV es igual a RT. Eso es lo que es un gas ideal, es algo imaginario. Es imaginario ¿por qué? Porque son gases en los que las moléculas o sus átomos entre sí no se atraen ni se repelen, es decir, actúan de manera independiente, lo cual es muy complejo que suceda en la naturaleza. Sin embargo, para algunos fines prácticos, donde se ha demostrado que si se asumen esas sustancias como gases ideales, se ha encontrado un error menor a 1%, es decir, son unas aproximaciones muy válidas que se da en aquellos gases como el aire, el nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, helio, argón, neón, criptón, dióxido de carbono, y donde si lo consideramos como gas ideal, es decir, donde nosotros determinamos su comportamiento con la ecuación de estado, vamos a tener que los valores calculados con esa ecuación de estado y los valores reales, su diferencia va a ser menor a 1%, es decir, van a ser errores despreciables que para fines prácticos son válidos. Listo. Hay una relación de estado, hay que analizar eso, si es un gas ideal y verificar si realmente lo es, porque no todos podemos decir que puede comportarse como un gas ideal, eso hay que analizarlo. Entonces hay que tener en cuenta cuando empleamos esa ecuación de estado. Si el gas no es un gas ideal en la práctica, entonces la ecuación de estado va a tener errores en determinaciones de esas variables. Listo. Sin embargo, acá algunas consideraciones en el caso del vapor de agua, que es muy utilizado en ciertos procesos. El vapor de agua puede tratarse como gas ideal siempre que la presión sea menor a 10 kilopascales, es decir, presiones bajas, sin importar la temperatura. Si la temperatura puede ser muy alta o baja, siempre y cuando ese vapor de agua tenga una presión menor a 10 kilopascales, puede considerarse como un gas ideal o analizarse como un gas ideal. Para fines prácticos, dado que los errores en las estimaciones son menores al 0.1%. Un caso en el cual el vapor de agua puede tratarse como gas ideal es aquel como en los aires acondicionados donde las presiones son bajas. Sin embargo, en centrales eléctricas, por ejemplo en calderas, donde hay altas presiones muy superiores a 10 kilopascales, entonces ese vapor de agua como tal no puede tratarse como un gas ideal, va a tener una desviación muy grande para las determinaciones con la ecuación de estado. Para solucionar el problema de la desviación de los gases reales, para tener una desviación, hay un factor de compresibilidad que te mide qué tan disperso está el comportamiento del gas o qué tanto se ha desviado un comportamiento del gas. Ese Z es igual a P por B sobre RT. PB despejando es igual a este RT que divide, pasaría a multiplicar a Z. Z es un factor de 0 a 1. Cuando es 1 quiere decir, si esto es 1, si el Z es 1, esta ecuación como tal es la misma ecuación de estado. Si Z es menor que 1, es para gases reales, ¿cierto? Listo, ese Z hay que calcularlo para ajustar las ecuaciones de gases reales a la de estado. Es decir, se ajusta a la ecuación de estado. Ese Z, ¿qué quiere decir? El volumen, el B actual sobre el B ideal. Es decir, si yo tengo Z
y tengo el volumen, por ejemplo, que calculé con esta ecuación, PV igual a RT, la ecuación PV igual a RT, puedo calcular el valor que yo hallé con la ecuación de estado por el Z y ese me va a dar el valor aproximado al real. Eso es lo que me está indicando esa ecuación. El Z nosotros lo calculamos con respecto a la temperatura crítica y presión crítica. Recordemos que esa temperatura crítica y presión crítica se dan en el punto crítico de una sustancia pura, por ejemplo, y eso se determina usualmente en tablas. Para el Z hay una gráfica en el cual nosotros, están en función de una nueva variable que es temperatura reducida y presión reducida. La temperatura reducida es la temperatura del sistema sobre la temperatura crítica. La presión reducida es la presión sobre la presión crítica. Esta presión es la que da el ejercicio. Esta presión crítica es la que hallamos en tablas y podemos calcular PR y TR. Con PR y TR vamos a una gráfica y en esa gráfica nosotros determinamos el valor de Z, que es el valor un factor de ajuste para la ecuación de estado. Esta ecuación es esta gráfica. Acá es presión reducida. Acá es Z, el valor de Z. Entonces si yo tengo presión reducida y estas líneas son temperaturas reducidas, este eje es presión reducida. Si yo conozco presión reducida a una determinada presión, a temperatura reducida, que es la que es más allá con las temperaturas críticas y presiones críticas respectivamente, nosotros podemos leer, dependiendo de la presión crítica, si me da una presión crítica, una presión reducida, perdón, de 3.5 y una temperatura reducida de 2, nosotros leemos, vamos a 3.5 y tocamos la temperatura reducida de 2 y acá leemos el valor de Z. Z entonces acá es 0.90 y algo, quiere decir un buen ajuste, o sea, es decir, el comportamiento de ese gas, a esos ciertos estados, a esas ciertas variables de estado, se ajusta muy bien a la ecuación de estado. Este 0.90 y algo por ciento, si me da por acá 0.99, 0.95, que es este valor, eso quiere decir que el 95% o la ecuación de estado predice el 95% el comportamiento del gas que se está analizando. Eso es lo que me quiere decir. ¿Qué se requiere? Que ese valor Z tienda a 1. Eso es lo que se quiere para que se tenga un buen ajuste. Acá hay para varias sustancias, metano es la X, a ciertas temperaturas reducidas, para el agua, y este factor de compresibilidad se hace para muchas sustancias y se determina obviamente experimentalmente. Bueno, esa gráfica anterior se llama carta de compresibilidad para gas y es generalizada. Podemos ver que para presiones reducidas menor a 1, los gases se comportan como gas ideal. ¿Qué quiere decir? Que acá, cuando las presiones reducidas son mucho menores a 1, por ejemplo el 0.5, esto tiene un buen comportamiento de 0.8 a casi 1. Quiere decir que el 80 al 100% se explica bien los datos con la ecuación de estado, se tiene un buen ajuste para calcular esta relación. Eso me indica la tabla. Por otro lado, la tabla también me dice que a temperaturas altas, es decir, temperaturas reducidas altas, mayores a 2, hay un buen
hay un buen ajuste del comportamiento del gas ideal, independientemente de la presión, excepto cuando PR sea mayor que 1. Entonces, ¿cómo analizamos eso? TR mayor que 2, si analizamos TR, aquellos TR mayores que 2, es decir, por este punto, se va a tener que, en cada punto donde TR mayor que 2, las variables siempre van a tender a 0.90 y algo, es decir, van a tener un buen ajuste. Pero esto se desvía cuando este PR es mayor que 2, esto ya va declinando, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos temperaturas reducidas de 2 y PRs menores que 2 o 1, vamos a tener que el comportamiento de ese gas tiende a ser como un comportamiento del gas ideal. Otro que nos dice también es que la desviación de un gas respecto al comportamiento del gas ideal es mayor cerca al punto crítico, es decir, en este punto crítico hay una desviación muy considerable del comportamiento del gas ideal, es decir, es muy difícil que se comporte en este punto como un gas ideal. Ahora vamos a usar la carta de compresibilidad generalizada que le he presentado anteriormente, pero ya con datos particulares para una determinada sustancia. Entonces, acá nos dice, determine el volumen específico del refrigerante 134A a un MPa y 50 grados Celsius, es decir, me da la presión, me da la temperatura, me piden calcular el volumen. ¿Con qué nos los pide calcular? Con la ecuación de estado de gas ideal y con la carta de compresibilidad generalizada, donde se tiene en cuenta el factor de ajuste Z. Y acá nos pide que compare los valores obtenidos con los dos métodos con el valor real, que el valor real determinado experimentalmente es 0.021796, y que determinemos el error de la estimación. Ahora, haciendo el primer método, que es con la ecuación de estado, tenemos que P por B es igual a RT. Acá podemos despejar B. Este P que está multiplicando pasaría a dividir a RT, que es lo que estamos viendo acá. Tenemos que la temperatura es 50 grados más 273 me da 323 Kelvin. Este es el factor de conversión de grados Celsius a Kelvin. También lo pueden hacer en calculadoras en línea. Introducen convertir grados Celsius a grados Kelvin. Google se los hace. O aplicaciones también son posibles. Tenemos que un megapascales equivale a 1000 kilopascales. 1000 kilos, kilo quiere decir 1000, es decir, 1000 por 1000 es 1.000.000, que es un mega de kilopascal. La R, esta constante, es 0.0815 kilopascales por metro cúbico, ver tabla A1, constante de gas. Entonces ya tenemos el valor de R, tenemos el valor de P y tenemos el valor de T. Simplemente reemplazamos. R es 0.0815 kilopascales sobre metros cúbicos por Kelvin, que es este término. La temperatura es 323 Kelvin y la presión es 1000 kilopascales, que es esta presión. Efectuando esta operación, pueden ustedes verificar también en sus calculadoras. 0.0815 acá por 323 sobre 1000 me da 0.0263245,
Las unidades son metros cúbicos por kilogramo. Acá vemos que kilopascales se cancela con kilopascales, Kelvin con Kelvin. Y la respuesta, el volumen específico da el volumen sobre la masa y son unidades consistentes. Ahora, ese valor me dio 0.0263245 y el valor real que me da el ejercicio determinado experimentalmente es 0.021796. El error lo podemos calcular con el valor estimado, con la ecuación de estado, menos el valor real sobre el valor real. Haciendo eso, 0.0263245 menos, que es este valor, menos este valor real, 0.021796, sobre ese mismo valor, 0.021796 por 100, me da un error de 0.34%. Es decir, me da un error bajo. Se hace, para este caso, se hace una buena estimación. Ahora vamos a resolver el ejercicio con la carta de compresibilidad generalizada. Tenemos los datos. Bueno, antes de los datos, para saber qué vamos a hallar, para calcular SZ, para leerlo en la gráfica, porque es un dato graficado, debemos calcular temperatura reducida y presión reducida. La temperatura reducida es la temperatura del sistema sobre la temperatura crítica. La temperatura del sistema ya lo hemos visto que es 323, que son los mismos 50 grados Celsius. Y esta temperatura crítica nosotros la hallamos para estas condiciones. Me da 374.2 y esta relación de 320 sobre 374.2 me da 0.863. Ahora hacemos lo mismo para la presión. La presión reducida, que va a ser igual a la presión del sistema sobre la presión crítica. La presión del sistema es 1 megapascal y la presión crítica leída en la tabla 1 del libro Sengen me da 4.059 y 1 sobre 4.059 me da 0.246, es decir, tengo temperatura crítica, temperatura reducida, perdón, que es TR, y presión reducida 0.246. Con esos dos valores se lee un valor de Z. Y el Z va siendo 0.83. Ahora vemos en la gráfica cómo sale ese Z. Entonces tenemos una temperatura reducida de 0.80 y algo, prácticamente 0.85, y una temperatura reducida, una presión reducida, perdón, de 0.20. Esta expresión reducida es en el eje X, acá lo vemos, el X presión reducida, y estas líneas que ven acá, estas líneas no se ven muy claras, es la temperatura reducida tal como lo indica acá. Entonces, presión reducida de 0.20 y algo y temperatura reducida de 0.80 y algo. Leemos acá, cortamos, intersectamos los puntos, el punto con la línea, y vamos hacia la izquierda y leemos el Z aproximadamente 0.83. Ahora, esta ecuación que yo le planteé anteriormente, que Z era igual a B actual sobre B ideal. Entonces el B actual, que es el B ajustado como tal, este B actual es el que nosotros queremos hallar. Ya vamos a tener el Z,
que es C83, y el B ideal, que es el volumen específico ideal, que fue el que calculamos con el primer método, 0.026, es decir, ese volumen del gas ideal, considerado gas ideal, es 0.0263245, la que calculamos, o el que calculamos con la ecuación de estado. Entonces tenemos Z 0.83 que leímos en la gráfica, y el volumen ideal con la ecuación de estado es 0.0263245, y eso me da 0.021849. Ese es el volumen considerando el factor de compresibilidad Z. Ahora calculamos el error de este valor con el valor real. Entonces 0.021849, que es el valor estimado, menos 0.021796, que es el valor real, sobre 0.021796, que es este mismo valor real, por 100, me da 0.24%. Es un error mucho menor que la ecuación de estado. Acá me dio 0.24%, y con la ecuación de estado me dio un error de 0.34. O sea, es decir, fue más preciso utilizar el factor de ajuste de gas ideal. Listo. Hay otro caso. Listo. Pena. Vale. Entonces este valor actual va a ser igual al Z, que calculamos como 0.83, y por el volumen ideal, es decir, eso utilizando la ecuación de estado, eso sería el volumen si el gas se comportase como un gas ideal. Y ahí vamos a tener que ese producto o ese ajuste me va a dar 0.021849 metros cúbicos por kilogramo. El error lo calculamos teniendo en cuenta el valor calculado y el valor real. Simplemente reemplazamos valor ideal perdón, acá es valor actual, acá me equivoqué, acá es valor actual, no es valor ideal. Acá es valor actual, volumen actual. ¿Tienen una duda hasta el momento de cómo se utiliza la gráfica? No, profe. Listo. Vale, entonces cuando no hay un caso especial, cuando no tenemos P y T, presión y temperatura. En el caso anterior conocíamos presión y temperatura. Hay casos o dos casos particulares que podemos conocer P o volumen, o podemos conocer por otro lado la temperatura o volumen. Entonces en esos casos hay que analizar a través de la carta de compresibilidad, hay que analizar otra variable que se denomina volumen específico reducido, B sub R. Ese volumen específico pseudo reducido
es igual al volumen específico actual, es decir, el volumen específico del sistema, sobre R, que es la constante de gases, temperatura crítica, presión crítica. Es decir, en este caso, nosotros podemos conocer el volumen y podemos conocer temperatura. Es decir, me relaciono a volumen y temperatura para poder calcular este volumen pseudo reducido. También tenemos que la presión reducida es igual a la presión sobre la presión crítica. ¿Sí? También podemos tener en cuenta esa variable. Ahora vamos a ver cómo nosotros calculamos o cómo se emplea este caso cuando se conoce P o T con el volumen específico. Este ejemplo 2 nos pide hallar determine la presión de vapor de agua a 600 grados Fahrenheit y 0.51431 pie cúbico sobre libra masa con las tablas de vapor. B, la ecuación de gas ideal. Y C, la carta de compresibilidad generalizada. Vamos a hallar la que hemos visto. Primero vamos a comenzar con la B. Vamos a hallar la presión de ese sistema si conocemos la temperatura y este volumen específico. Entonces tenemos que P por B, presión por volumen específico, es igual a la constante por T. De este dato tenemos que R de la tabla A1E en sistema inglés, sistema estadounidense, R es 0.5956 pSI por pie cúbico sobre libra masa, que es este valor. La temperatura es la que nos da el ejercicio, 600 grados Fahrenheit. Convertidos, bueno, los convertimos a Rankine. Acá también tengo otro error. Acá lo convertimos a Rankine. Este no es Kelvin, sino Rankine. Sobre el volumen específico. Entonces acá les recomiendo repasar cómo se convierte de grados Fahrenheit a Rankine. Y este volumen específico es el que nos proporciona el ejercicio 0.51431, que es este valor. Nosotros reemplazando, si hacemos estas operaciones, nos va a dar, por ejemplo, acá el pie cúbico sobre libra masa, sobre pie cúbico sobre libra masa se cancela, Rankine con Rankine se cancela, y solo me va a quedar el resultado en presión, que es la unidad consistente que está solicitando el ejercicio, dado que hay que determinar la presión de ese sistema. Entonces la presión de ese sistema me da 1227.15 pSI. Por otro lado, de las tablas A1E también podemos
encontrar para el vapor de agua temperatura crítica, es decir, la temperatura del agua, la crítica, y la presión crítica, es decir, el punto crítico. Son estas constantes, son constantes. Entonces sería 1164.8 y 3200 PSI-A, ¿cierto? Listo, con las tablas. Ahora con las tablas nosotros, ya como el taller 1, conocemos temperatura, conocemos volumen específico, la presión, por lo tanto, haciendo el diagrama de fases, vamos a tener que es 1000 PSI-A. Hay que hacer el diagrama tal cual como determinamos las propiedades, con base en diagramas P o B o T, B, ¿cierto? Entonces tenemos la presión de 1000. Una presión de 1000 PSI-A para esas condiciones, leyendo la tabla. Es la presión de vapor. O la presión de cambio de fase. A esas condiciones de temperatura. ¿Listo? Tenemos también que el error entre los dos métodos, o la variación entre el método con el gas ideal. Con el gas ideal nos dio en la temperatura, en la diapositiva anterior, nos dio 1227.15 PSI-A. Y utilizando 1200 PSI-A fue la presión que calculamos, esta presión que calculamos con la ecuación de estado. Este 1000 es la que calculamos con las tablas termodinámicas, que son datos más precisos. Nosotros resolviendo 1227.15, valor calculado por la ecuación de estado, menos el valor obtenido a través de tabla, es decir, experimentalmente, sobre ese mismo valor de 1000, por 100, me va a dar 27.72. Quiere decir que en este caso, utilizando la ecuación de estado, voy a incurrir en un error del 27%, del 22%, teniendo en cuenta el valor más real, que es los 1000 PSI-A, a esas condiciones de temperatura y volumen específico que se determinaron experimentalmente para el vapor de agua. Entonces, en este caso, la ecuación de estado no es precisa. Quiere decir que las presiones del agua, de vapor de agua, cuando son muy altas, como les había comentado, no se puede comportar menor a 10 kilopascales. Cuando son menores que 10 kilopascales, en el caso del vapor de agua o el agua, se puede considerar como un gas ideal, con un error muy bajo. Pero como las presiones son muy grandes, por ejemplo 1000 PSI-A, eso nos indica que el vapor de agua no se comporta como un gas ideal a altas presiones, sin importar la temperatura. Por eso es que en este ejercicio hemos encontrado un error muy alto, asumiendo que ese vapor de agua es un gas ideal. Por lo tanto, incurrimos en un error muy alto. Ahora el C, vamos a determinarlo con la carta de compresibilidad generalizada. Pero en este caso, fíjense que nosotros tenemos temperatura y volumen específico. Es decir, no tenemos temperatura y presión como en el caso del ejemplo 1. Acá tenemos solo temperatura o volumen. Pero cuando hay un caso que si conocemos temperatura o volumen o presión
y volumen específico, podemos utilizar el criterio de volumen específico pseudo reducido, que va a ser igual al volumen actual, es decir, el volumen del sistema, sobre la constante de gases multiplicado por la temperatura crítica y dividido por la presión crítica. La temperatura crítica y la presión crítica son variables donde el punto crítico, es decir, son constantes para cada líquido, en este caso que es vapor de agua. Bueno, el agua ya cambia, cuando cambió de fase a vapor, tenemos ya temperatura crítica, presión crítica, R, también la leemos 0.5956, y el volumen actual es aquel que me proporciona el ejercicio, que es 0.51431 pie cúbico por sobre libra masa. Haciendo esta relación, tenemos que el volumen específico pseudo reducido es igual a 2.372, efectuando esta operación. Ahora, como tenemos temperatura, podemos calcular también la temperatura reducida, y con volumen reducido y temperatura reducida, en este caso, podemos determinar la variable que se está buscando. Listo. En este caso, la temperatura del sistema es 60 grados Celsius convertido a Rankine, me da 1059.67, y la temperatura crítica en Rankine, acá no es K, acá es R, es Rankine, y vemos que temperatura en las mismas unidades te va a dimensional, 1079.67 sobre 1164.8 te da 0.91. Entonces con BR y TR podemos calcular el valor de la presión reducida. Ahora vemos cómo en la gráfica cómo se determina, ¿cierto? En este caso, si voy muy rápido, bueno, me vuelven a decir, porfa, pero acá simplemente es que reemplacemos estos valores de volumen pseudo reducido, temperatura reducida, y con estos dos valores vamos a calcular, o nos vamos a la del factor de compresibilidad de la carta, que es una gráfica, y ahí vamos a determinar, en este caso, que es el valor que nos hace falta, la presión reducida. Entonces acá vemos Z vemos presión reducida, en este caso que no lo tenemos. Vemos estas gráficas que están en este sentido, son temperaturas reducidas. Todas estas familias de curvas que están así son temperaturas reducidas. Y estas familias de curvas que no se ven muy bien, ahí falla la gráfica del libro, en este sentido, en este sentido, en este sentido, en este sentido, es el volumen pseudo reducido. Con los valores que tenemos, por ejemplo, el volumen pseudo reducido nos había dado 2.39, 2.40 aproximadamente. Yo me voy de esa curva, sigo la curva y toco donde la temperatura reducida tiende a 0.90, justamente donde se intercepta volumen pseudo reducido y temperatura reducida, que es esta, es decir, donde se cruza esta curva con esta curva, ahí se va a dar un punto que es este, y en este punto nosotros nos dirigimos hacia abajo
y vamos a leer esta presión reducida. En este caso me da 0.30 y algo, 0.34, 0.33. Es este valor, 0.34. Estoy conociendo temperatura reducida y volumen pseudo reducido. Entonces ahí tenemos que PR, que es el valor que calculamos, 0.34. Ahora, conociendo esa presión reducida, que leímos, es decir, el 0.34, que fue lo que leímos en el gráfico anterior, 0.34, es decir, este PR 0.34 fue el que leímos en esta figura, conociendo el volumen pseudo reducido y la temperatura reducida, podemos calcular presión reducida. La presión reducida fue el valor de 0.34. Esta presión crítica es igual a la que determinamos en la tabla, es un valor constante en el punto crítico. Nosotros de esta ecuación podemos despejar la presión del sistema, que es lo que nosotros queremos hallar. La presión del sistema va a ser igual. Esta presión crítico que está dividiendo la presión del sistema pasaría a multiplicar a PR. Entonces nos va a quedar presión reducida el factor de presión reducida por la presión crítica. Presión crítica. Ya teniendo de tablas y de valor tabulados, tenemos entonces que este P igual a presión crítica por presión reducida, que es esta misma ecuación que hemos deducido acá, simplemente despejando. Vamos a tener que la presión crítica es 3200, que es la que determinamos en la tabla. La presión reducida, que fue la que leímos en la gráfica, conociendo el volumen pseudo reducido y la temperatura reducida. Entonces este valor que hemos leído es 0.34, y haciendo esta operación me da 1088 pSI. Entonces la presión del sistema utilizando el factor de compresibilidad me da 1088 pSI. El error usando este último método, que con la carta de compresibilidad, me da 1088 menos 1000, o sea, 1088 menos 1000 es el valor que hallamos en tablas, sobre 1000, que es el valor de tablas, por 100. Bueno, acá me da realidad, esto da, esta operación no da 22.72, da 8.8%. Es decir, nos da un error mucho más bajo que aplicando la ecuación de estado ideal, que aplicando la ecuación de estado para gases ideales. Utilizando la ecuación de estado para gases ideales, me da un error de, para gases ideales me da un error de 22.72 en comparación con el dato hallado experimentalmente. Entonces, por lo tanto, la importancia de ajustar la ecuación de estado para tener mayores precisiones. ¿Sí?
Entonces 8.8%, y por lo tanto este método es un poco más válido o genera menos errores que el de ecuación de estado. Los dos ejemplos que hemos desarrollado, esto minimiza el error de la estimación, este método. Por lo tanto, hay que considerar ese factor de comprensibilidad. Muy importante, algo que nos dijo, que nos da el ejercicio, y por lo tanto el ejercicio, el taller de la clase anterior de las propiedades termodinámicas, de leer presiones, volúmenes específicos, entalpías, otras variables que se leen a través de tablas. Por eso es que la importancia de utilizarlas, dado que son valores experimentales que tienen la mayoría, casi todas las sustancias, y hay que recurrir a esas tablas para los problemas en termodinámica, inclusive para problemas que tienen que ver con gases, incluyendo gases ideales. Finalmente, hay otras ecuaciones de estado que son muy largas. Los invito a que las lean en el capítulo 3 de Sengel. Son muy largas, pero pueden utilizarse, o como los cálculos son más complejos, suelen aplicarse cuando se va a utilizar la modelación computacional, los cálculos a través de programación o herramientas de cómputo. Listo, muchachos, era lo que les quería compartir el tema de hoy. Finalmente les dejaré un taller que tendrá que ver con la ecuación de estado. Entonces, muchachos, si tienen alguna duda, porfa no duden en manifestarla o escribirme. Les agradezco por su participación. Si tienen alguna duda, porfa, es la oportunidad, o alguna sugerencia o apreciación o aporte, porfa, es el momento. De lo contrario, nos veremos la próxima clase.